Hay una clase de miedo que no grita pero gobierna, no hace ruido pero manda, no siempre se ve en el rostro pero se instala en el alma. Es ese miedo que se sienta a tu mesa, duerme en tu cama, se sube a tu auto, entra contigo al trabajo, te acompaña al médico, te mira mientras revisas la cuenta del banco y te susurra al oído: ¿no vas a poder? ¿Esta vez no vas a salir? Ahora sí se te terminó la fuerza, ya no hay futuro para ti. Y lo terrible del miedo no es solo que asusta, lo terrible del miedo es que te reduce, te achica por dentro, te roba la voz, te roba el sueño, te roba la claridad. Te roba la capacidad de disfrutar lo que tienes porque te mantiene obsesionado con lo que podrías perder. El miedo no siempre te hace correr, a veces te deja inmóvil, a veces no te empuja a huir, sino a quedarte congelado. Y uno sigue vivo, sí, pero ya no avanza, respira, pero no sueña, ora, pero como si el cielo estuviera demasiado lejos, sonríe, pero por dentro siente que algo se está rompiendo. Y yo vengo a decirte hoy, con todo el peso de la palabra y con toda la ternura del corazón de Dios, que el Señor no te trajo hasta aquí para que termines gobernado por el miedo. Dios no te sostuvo en todas las batallas anteriores para abandonarte justo en esta. Dios no te sacó de noches oscuras para dejarte a mitad del camino. Dios no te levantó tantas veces para mirarte ahora desde lejos, no. Hoy el Espíritu Santo quiere recordarte algo que el miedo te hizo olvidar. Todavía hay fuerza para ti. Todavía hay aceite para tu lámpara. Todavía hay palabra para tu espíritu, todavía hay mañana después de esta noche, todavía hay un levántate de parte del cielo para tu vida. Porque el problema no es que el miedo exista, el problema es quién se sienta en el trono de tu corazón. El miedo existe, claro que sí, lo sintió Elías, lo sintieron los discípulos en la tormenta, lo sintió Israel frente a Goliat, lo sintió Josué al mirar la inmensidad de la tarea, lo sintió Timoteo frente al peso del ministerio. Lo sintieron hombres y mujeres de Dios. Así que el asunto no es si un día tiembla tu alma. El asunto es si cuando tiembla tu alma te acuerdas quién es tu Dios. Hay gente que cree que la fe es no sentir miedo jamás. Pero la fe bíblica no es la ausencia de miedo. La fe bíblica es decidir que aunque el miedo toque la puerta, no se va a quedar a vivir en la casa. La fe bíblica es decir, sí tiemblo pero camino, sí me duele pero avanzo, sí lloro pero no me entrego, sí no entiendo pero confío. Porque una cosa es sentir miedo y otra muy distinta es entregarle el gobierno de tu vida. Mira lo que dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué impresionante. El Señor no dice no temas porque todo saldrá como tú planeaste, tampoco dice no temas porque nunca habrá guerra, tampoco dice no temas porque jamás habrá malas noticias. Él dice no temas porque yo estoy contigo. La respuesta del cielo para el miedo no es primero un cambio de escenario, es una presencia. Dios no empieza arreglando el paisaje, empieza recordándote que no estás solo. Y esto es crucial porque nosotros querríamos otra cosa. Querríamos que Dios diga, no temas, ya te deposité el dinero. No temas, ya firmaste el contrato. No temas, ya volvió tu hijo. No temas, ya desapareció el diagnóstico. Pero el Señor, que conoce el corazón humano, sabe que si nuestra paz depende exclusivamente de las circunstancias, entonces nunca tendremos una paz estable. Por eso la paz del creyente tiene que descansar en algo más profundo que la circunstancia. Tiene que descansar en la presencia de Dios. Isaías pronuncia esas palabras a un pueblo herido, desplazado, humillado, con la sensación de que Dios los había olvidado. No se trataba de una audiencia cómoda. Era gente cansada, golpeada por la historia, oprimida, con memoria de ruinas y con preguntas sin respuesta. Y justamente a ese pueblo Dios le dice, no temas. Es decir, Dios no le habla solo al fuerte, le habla al que ya no puede más. Dios no le habla solo al que viene sonriendo, le habla al que viene arrastrando el alma. Dios no le habla solo al que está entero, le habla al que está desarmado. Así que si hoy tú te sientes débil, no estás fuera del alcance de esta palabra. Esta palabra viene precisamente a buscar gente como tú. Escucha la fuerza del texto. Yo soy tu Dios que te esfuerzo.
No dice yo soy tu Dios que te observo. No dice yo soy tu Dios que te exijo. No dice yo soy tu Dios que te comparo con otros. Dice yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hay días en que uno no necesita un sermón bonito, necesita fuerza. No necesita una frase elegante, necesita sostén. No necesita teoría, necesita que Dios se meta hasta el hueso y le diga yo te voy a dar lo que te falta. Y después añade, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Qué palabra para los que sienten que están colgando de un hilo. Dios no solo empuja, Dios sostiene. Hay gente que se ha cansado tanto que ya no pide victoria, solo pide no caer. Y el Señor dice, te voy a sostener. A veces el milagro no comienza cambiando todo lo externo. A veces el primer milagro es que no te quebraste cuando parecía que ibas a quebrarte. A veces el primer milagro es que seguiste de pie. A veces el primer milagro es que no te entregaste al abismo. A veces el primer milagro es que todavía puedes llorar en su presencia y decir, Señor, aquí estoy. Y eso ya es gracia. Eso ya es fuerza. Ahora bien, cuando el miedo te quiere dominar, casi siempre te ataca en una de estas áreas, el futuro, la identidad o la capacidad. El miedo te dice, lo que viene será peor. El miedo te dice, tú no sirves. El miedo te dice, no podrás con esto. Por eso la respuesta de Dios en Isaías 41:10 toca exactamente esos puntos. Yo estoy contigo. Responde a la soledad. Yo soy tu Dios. Responde a la identidad. Yo te esfuerzo. Responde a la incapacidad. Yo te ayudaré. Responde a la impotencia. Yo te sustentaré. Responde al cansancio. El miedo hace preguntas. Dios responde con su persona. Y si alguien me dijera hoy, pero yo sí tengo razones para tener miedo, yo le respondería, claro que sí. Nadie está negando la realidad. Hay cuentas por pagar, hay diagnósticos reales, hay matrimonios quebrados, hay hijos rebeldes, hay traiciones, hay duelos, hay incertidumbre. No estamos predicando una fe superficial que tapa las grietas con pintura, no. La fe verdadera no niega la herida. La fe verdadera se atreve a llevar la herida delante de Dios y a decir, a pesar de esto sigo creyendo. Mira Josué. El Señor le dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo siempre digo que este versículo sería precioso aunque no existiera la palabra mando, pero existe. Y eso cambia todo, porque Dios no le está dando a Josué un consejo motivacional, le está dando una orden santa, te mando. ¿Qué significa eso? Que el valor en el reino de Dios no siempre es un temperamento. Muchas veces es obediencia. Hay gente que piensa que yo no soy valiente como otros. No. La valentía bíblica no es solo para personas de cierto carácter. La valentía bíblica nace de la certeza de que Dios acompaña. Josué no estaba recibiendo un territorio sin gigantes. Estaba recibiendo una comisión enorme, el relevo de Moisés, la responsabilidad de conducir un pueblo complicado, la entrada a una tierra disputada. Y en medio de eso Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. No porque Josué ya se sintiera invencible, sino porque Dios sabía que el hombre necesita una palabra más grande que su emoción. Hay momentos donde uno no se siente valiente, uno se siente agotado. Hay días donde no te sientes guerrero, te sientes herido. Hay días donde no te sientes listo, te sientes pequeño. Y ahí Dios te recuerda que no todo depende de lo que sientes. Hay una obediencia que se activa incluso cuando el corazón tiembla. Y esa obediencia se llama valentía. Cuando el texto habla de esforzarse y ser valiente, está llamando a una firmeza interior. Como si Dios le dijera a Josué, afirma el alma, planta los pies, no te entregues al pánico, no te derrumbes por dentro, yo voy contigo. Y esa es la clave. No es un valor producido por ego, es un valor producido por compañía divina. El cielo nunca te manda solo a una batalla. Si Dios te envía, Dios te acompaña. Si Dios te llama, Dios te respalda. Si Dios te abre una puerta, Dios no te abandona al cruzarla. Por eso yo quiero hablarles hoy a los que están asustados de lo que viene, a los que temen por sus hijos, a los que temen por la economía, a los que temen por una cirugía, a los que temen por el resultado de un estudio, a los que temen por su llamado, a los que temen volver a intentarlo porque la última vez les dolió demasiado, a los que tienen miedo de amar otra vez, a los que tienen miedo de fracasar públicamente,
A los que tienen miedo de que la gente descubra cuán cansados están, Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. No porque seas de acero, no porque no vayas a llorar, no porque no vayas a sentir, sino porque Él estará contigo donde quiera que vayas. Hay una frase que el miedo repite una y otra vez, y si sale mal. Pero la fe hace una pregunta más alta, ¿y si Dios se glorifica? El miedo dice, ¿y si me caigo? La fe dice, ¿y si Dios me sostiene? El miedo dice, ¿y si no alcanza? La fe dice, ¿y si Dios provee? El miedo dice, ¿y si muero en el intento? La fe dice, ¿y si en el intento descubro de qué tamaño es mi Dios? Y ahí llegamos a 2 Timoteo 1, 7, una palabra necesaria para estos días. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Observa que Pablo no dice simplemente que el temor existe por ahí afuera. Habla de un espíritu de cobardía, de una disposición interior que te achica ante la batalla. La palabra que usa apunta a la timidez cobarde, a ese encogimiento del alma que te hace retroceder cuando deberías afirmar el paso. Pablo le escribe a Timoteo, un hombre genuino, llamado, amado, pero probablemente presionado, inseguro, sensible, con tendencia a intimidarse frente al peso de su tarea, y le recuerda, eso no viene de Dios. Esta palabra es liberadora, porque te permite identificar la fuente. Hay cosas que uno siente y piensa que son normales, pero no todas son tuyas ni todas vienen del Señor. Si eso te paraliza, te roba la voz, te empuja a esconderte cuando Dios te llamó a permanecer firme, entonces eso no viene del Padre. Dios no da espíritu de cobardía, Dios da poder, Dios da amor, Dios da dominio propio, poder. No para presumir, no para aplastar a nadie, poder para permanecer, poder para resistir la tentación, poder para seguir cuando todo empuja a soltar, poder para levantarte una vez más, poder para decir no me voy a rendir aquí. Hay gente que cree que poder es hacer cosas impresionantes en público, pero a veces el poder más grande es levantarte mañana, lavarte la cara, respirar hondo y seguir creyendo en Dios cuando nadie sabe cuánta guerra hubo anoche en tu almohada. Eso también es poder. Amor. Qué interesante que Pablo ponga amor justo ahí, porque uno pensaría que contra el miedo el remedio sería solo valor, pero Dios sabe que el miedo puede volvernos duros, controladores, agresivos, defensivos, y entonces nos da amor para que el poder no se convierta en violencia interior, amor para no cerrar el corazón, amor para seguir siendo humanos en medio de la batalla, amor para que la herida no nos convierta en lo que odiamos, amor para perdonar. Amor para seguir abrazando la voluntad de Dios incluso cuando no la entendemos. Y dominio propio o mente sobria. Es decir, Dios te da una cabeza gobernada, no una mente entregada al caos, no un pensamiento desbocado, desordenado, rehén de cada posibilidad catastrófica. Dios da capacidad de poner en orden las emociones, los impulsos, los pensamientos. Esto es tremendo para una generación ansiosa. Porque el miedo no solo ataca el corazón, ataca la mente. Te hace imaginar desenlaces terribles, te hace vivir tragedias antes de tiempo, te hace sufrir en escenarios que nunca ocurren, pero el Espíritu de Dios trae sobriedad, te devuelve foco, te ayuda a pensar bajo la luz del cielo. Yo no sé cuántos necesitan escuchar esto hoy, pero hay pensamientos que no debes seguir alimentando. No todo lo que pasa por tu cabeza merece una silla en tu sala, no todo pensamiento merece ser meditado. Hay pensamientos que hay que llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Hay imaginaciones de ruina que debes confrontar con la palabra. Hay conclusiones apresuradas que debes desarmar. Hay voces de derrota que debes callar. Porque si Dios no te ha dado espíritu de cobardía, entonces no tienes por qué construir una casa para lo que Él no sembró en ti. Y aquí aparece otra palabra preciosa, Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esto no lo escribe David desde una hamaca en un jardín sin problemas. Lo escribe en una temporada de amenaza. Y sin embargo no empieza describiendo a sus enemigos. Empieza describiendo a Dios. Ese es el giro. El miedo se hace grande cuando Dios se vuelve pequeño en nuestra percepción. Pero cuando el alma vuelve a contemplar quién es Dios, el enemigo recobra su tamaño real. David no dice primero mis enemigos son feroces, dice Jehová es mi luz. La luz no solo alumbra, también desmiente fantasmas.
Hay miedos que viven de la oscuridad, viven de lo que no sabes, de lo que imaginas, de lo que proyectas, pero cuando la luz de Dios entra ves con claridad y muchas veces descubres que no todo lo que temías tenía el poder que le atribuías. Además dice, Jehová es mi salvación, no me dará sino es. La salvación no es solo un acto futuro, es una realidad vinculada al carácter de Dios. Y luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, no una parte, no un rincón de mi vida. Es decir, David no está poniendo la fortaleza en su experiencia, ni en sus contactos, ni en su capacidad, ni en su historial de victoria. Está diciendo que la fuente de su vigor es el Señor mismo. Y cuando un hombre llega a esa conclusión, hace la pregunta correcta, ¿de quién temeré? No porque ignore que hay enemigos, sino porque comparó la fuerza del enemigo con la grandeza de su Dios. Escúchame, la fe no niega a Goliat, la fe compara a Goliat con Dios. La fe no niega la tormenta, la fe compara la tormenta con el que camina sobre las aguas, la fe no niega a Jezabel, la fe compara a Jezabel con el Dios que sigue sentado en su trono. Por eso el miedo no siempre se vence con más información, a veces se vence con más revelación de quién es Dios. Tú puedes leer 100 noticias, consultar 50 opiniones, hacer 3 simulaciones del futuro y aún así seguir asustado. Porque el alma no necesita solo datos, necesita presencia, necesita adoración, necesita volver a ver al Señor alto y sublime, necesita recordar que Dios no perdió una sola batalla y no empezará contigo. Ahora déjame ir a una escena extraordinaria, 1 Samuel 17. Israel está frente a Goliat, el valle está abierto, el enemigo desafía mañana y tarde durante 40 días. Y la Escritura describe a Saúl y a todo Israel aterrados. Esto es tremendo. No eran paganos, eran el pueblo del pacto, pero estaban paralizados por el miedo. Y eso nos enseña que aún la gente de Dios puede quedar secuestrada interiormente si permite que la voz del gigante suene más fuerte que la voz del Señor. Goliat no ganó primero con espada, ganó con intimidación. Antes de pelear físicamente, ya había sembrado una derrota psicológica. Y así trabaja muchas veces el enemigo. Te derrota en la imaginación antes de enfrentarte en la realidad. Te convence de que no puedes, de que no vales, de que no hay salida, de que siempre será igual, y si le crees, ya te amarró. Pero aparece David. Y lo que más me impacta no es solo que David tuviera una onda. Lo que me impacta es cómo veía el ejército, decía, este hombre. David decía, este filisteo incircunciso. El ejército veía un monstruo invencible. David veía un desafío a la honra de Dios. El ejército hablaba de tamaño, David hablaba de pacto. El ejército medía la batalla con ojos humanos, David la medía con ojos del cielo. Saúl, como muchos líderes en crisis, intentó procesarlo todo en términos naturales. Vio edad, experiencia, armadura, entrenamiento, estatura. Y claro, en esa lógica David no tenía oportunidad. Pero David no se movía solo por la lógica natural. Él traía memoria de Dios. Había visto al Señor librarlo del león y del oso. Y aquí hay una clave poderosa para salir del miedo. Recordar cómo Dios ya te ha sostenido antes. Hay gente que frente a un nuevo problema actúa como si Dios nunca hubiera hecho nada por ellos. Y no se trata de condenar a nadie, nos pasa, nos visita el olvido espiritual. Pero por eso necesitas hacer memoria santa. Necesitas acordarte de esa vez que pensaste que no salías y saliste. De esa vez que no había para pagar y Dios proveyó. De esa vez que el dolor te rompió y sin embargo aquí estás. De esa vez que te dieron por acabado y el Señor te sostuvo. Porque cuando recuerdas los rescates anteriores, el miedo pierde autoridad sobre el presente. David no niega al gigante, pero corre hacia la batalla. ¡Qué imagen! El miedo hace retroceder, la fe avanza. Y yo sé que a veces el avance no parece épico. A veces avanzar es pedir ayuda. A veces avanzar es volver a terapia. A veces avanzar es llamar a tu pastor. A veces avanzar es tomar la medicina. A veces avanzar es levantarte de la cama. A veces avanzar es pedir perdón. A veces avanzar es decir, no me voy a seguir escondiendo.
Pero sea cual sea tu paso, el cielo te está diciendo hoy, corre hacia la voluntad de Dios, no huyas de ella. Y si me permite decirlo con claridad, no todo miedo se ve igual. Hay miedo a fracasar, sí, pero también hay miedo a triunfar. Hay gente que no da el paso porque si Dios realmente los bendice, tendrán que sostener lo que pidieron. Hay miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a repetir la historia familiar, miedo a envejecer, miedo a enfermarse, miedo a quedarse solo, miedo a depender, miedo a intentar de nuevo, miedo a amar, miedo a predicar, miedo a servir, miedo a obedecer. Y el enemigo adapta el traje según la persona, pero el propósito es el mismo, inmovilizarte. Por eso quiero hablarte ahora de Elías en 1 Reyes 19, porque hay quienes creen que el miedo solo le da a la gente sin fuego, pero no. Elías venía de una victoria enorme en el Carmelo. Había visto caer fuego del cielo. Había confrontado profetas falsos. Había sido instrumento de una manifestación impresionante de Dios y sin embargo después de esa gran victoria entra en una espiral de miedo, agotamiento y deseo de morir. Una amenaza de Jezabel bastó para desatar la huida. El hombre que había enfrentado multitudes ahora huye por su vida. Qué importante es entender esto. Hay gente que ama a Dios, tiene llamado, ha vivido victorias reales, pero está emocionalmente agotada y entonces una sola amenaza los hace sentir al borde. No porque sean hipócritas, no porque no amen a Dios, sino porque son humanos. Elías se mete en el desierto, se aísla, se sienta debajo de un árbol y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Qué nivel de cansancio? Y mira la ternura de Dios. Dios no empieza dándole un regaño teológico. Dios no le dice, después de todo lo que hice, ¿así me respondes? No, le da sueño, le da pan, le da agua, lo toca un ángel, otra vez duerme, otra vez come. Es decir, Dios empieza ministrando el cuerpo. Hay una enseñanza poderosa aquí para los que están batallando con miedo y agotamiento. A veces te sientes terriblemente espiritualizado, pero lo primero que necesitas es descansar, comer, respirar, bajar el ritmo, salir de la sobreexigencia. Dios también ministra en lo básico. Dios sabe que un alma exhausta interpreta mal la realidad. Un corazón agotado exagera gigantes. Una mente quebrada por la fatiga escucha el eco del miedo más fuerte que la voz del cielo. Luego Dios lleva a Elías al Horeb, le permite hablar, vaciarse, expresar su dolor y finalmente se revela no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esto me conmueve profundamente, porque hay momentos en que uno espera que Dios llegue con estruendo y Dios llega con un susurro. Hay momentos en que uno quiere una escena espectacular y Dios elige una voz suave. Hay momentos en que uno busca una sacudida y Dios opta por la ternura. Porque el que está roto por dentro no siempre necesita un grito. A veces necesita una caricia del cielo. Y después de eso, Dios hace algo extraordinario. Le devuelve propósito. Lo vuelve a enviar. Le recuerda que no está solo. Le habla de 7,000 que no doblaron sus rodillas. Le da nueva tarea. Le da a Eliseo. ¿Qué hace Dios con Elías? Lo restaura integralmente. Cuerpo, alma, espíritu, propósito, comunidad. Así obra el Señor. No solo te saca del miedo, te devuelve dirección. No solo te calma, te reposiciona. No solo te consuela, te reactiva. Hay personas escuchándome que están en modo Elías. Aman a Dios, pero están cansadas. Han visto milagros, pero tienen miedo. Han predicado a otros, pero hoy necesitan que les prediquen. Han sostenido a muchos, pero hoy sienten que nadie los sostiene. Y el Espíritu Santo te dice, no te avergüences de tu cansancio, ven a mí. Yo te voy a alimentar, yo te voy a hablar, yo te voy a levantar y todavía te voy a usar. Ahora déjame decir algo muy serio. El miedo, si no se confronta, termina convirtiéndose en identidad. Empiezas diciendo tengo miedo y terminas diciendo yo soy así. Y no es lo mismo. Una cosa es atravesar miedo, otra cosa es bautizarte con él. Tú no eres el miedo que sientes, tú eres hijo de Dios, tú no eres el diagnóstico, tú no eres la crisis, tú no eres la traición, tú no eres el abandono, tú no eres el fracaso de ayer. Tú no eres el pánico de la madrugada. Tu identidad no está definida por la batalla, sino por el Padre. Por eso el diablo insiste tanto en sembrar temor. Porque si logra alterar tu identidad, altera tus decisiones. Y si altera tus decisiones, altera tu destino. Un hombre que se cree derrotado pelea distinto. Una mujer que se cree olvidada ora distinto. Un joven que se cree incapaz sirve distinto.
Pero cuando recuerdas quién eres en Cristo, algo cambia. No porque desaparezcan todas las dificultades de inmediato, sino porque dejas de mirarte a través del miedo y empiezas a mirarte a través de la verdad de Dios. Déjame hablarle ahora a los que tienen miedo por el futuro. Ese futuro que todavía no llega, pero ya te roba el aire. Ese futuro que imaginás como una montaña imposible. Escúchame con amor, el futuro no está suelto, no está a la deriva, no está abandonado a la casualidad. Dios ya está donde tú todavía no llegaste. El mañana no sorprende al Señor. Tú entras al futuro con temblor, Dios ya está allí con autoridad. Tú llegas preguntando, Él ya está reinando, tú avanzas con dudas. Él ya tiene la última palabra. Hay gente que se enferma hoy por dolores de mañana que nunca llegarán. Y claro, no estoy burlándome del sufrimiento, estoy desenmascarando una trampa. El miedo te hace pagar por adelantado una factura de un escenario imaginario y así terminas agotado antes de pelear. Pero la gracia de Dios cae por día, el pan es diario, la fuerza es diaria, la misericordia es nueva cada mañana. No te toca cargar hoy la cruz de mañana, te toca obedecer hoy. Mañana, cuando llegue, traerá también la provisión divina para ese día. Y a los que tienen miedo por sus hijos, déjame decirles algo. La oración de una madre, de un padre, de un abuelo no es un adorno religioso, es un acto de guerra espiritual. No subestimes lo que ocurre cuando clamás por tus hijos. Tú quizá no puedes entrar en todas sus conversaciones, ni controlar todas sus decisiones, ni evitar todas sus caídas, pero puedes levantarte delante de Dios y decir, Señor, yo te los entrego. Guarda su mente, guarda su camino, persíguelos con misericordia. No permitas que se pierdan lejos de ti y esas oraciones viajan más lejos que tus palabras humanas. Hay hijos que todavía no volvieron, pero están siendo rodeados por el cerco de oración de una madre. Hay matrimonios que todavía no se restauraron, pero ya hay intercesión levantada. Hay hombres que aún no pisan una iglesia, pero ya la gracia les está respirando en la nuca por una esposa que no dejó de creer. Así que no te entregues al miedo, ora, adora, persevera. Y cuando no sepas qué más hacer, sigue presentando sus nombres delante del trono. Y a los que tienen miedo por las finanzas, quiero decirles algo con equilibrio y fe. Dios no niega la realidad de las necesidades, pero tampoco quiere que el miedo te convierta en esclavo. El miedo financiero no solo se trata de la falta de dinero. A veces se trata de que el alma cree que si no controla todo, se muere. Y entonces uno vive tenso, cerrado, duro, sospechando de todos, esperando siempre lo peor. Pero Dios no quiere que sus hijos vivan secuestrados por la ansiedad económica. Sí hay que trabajar, sí hay que administrar, sí hay que ser responsables. Pero una cosa es responsabilidad y otra es vivir como si el cielo no existiera. Jehová sigue siendo proveedor. Y cuando digo proveedor no estoy vendiendo magia barata. Estoy hablando del Dios que abre caminos donde no había, que da ideas, que toca puertas, que despierta favores, que multiplica recursos, que enseña a administrar, que corrige excesos, que quita orgullos, que forma carácter y que no abandona a los suyos. No siempre provee como queríamos, pero provee. No siempre en el minuto que imaginábamos, pero llega. Y mientras llega, sostiene el corazón para que no se rompa. Ahora, hay otro miedo del que casi no se habla, el miedo después de fallar. Ese miedo que dice, ya no lo intentes, ya demostraste que no podías. Ese es tremendo. Porque a veces no te paraliza una amenaza futura, sino una experiencia pasada. Hay quienes no avanzan no porque no amen a Dios, sino porque una vieja caída les dejó la marca. Y cada vez que quieren volver a intentarlo, aparece el eco del fracaso. ¿Y si te vuelve a pasar? ¿Y si vuelves a caer? ¿Y si se burlan otra vez? ¿Y si no eres tan cambiado como creías? Escúchame bien, la gracia de Dios no es una invitación a jugar con el pecado, pero sí es un anuncio glorioso de que tus peores capítulos no tienen la última palabra. Pedro negó al Señor y sin embargo fue restaurado. Timoteo tenía temor y Pablo lo empuja al fuego. Elías huyó y Dios lo reenvió. David conoció noches oscuras y aún así siguió cantando salmos. Así que deja de decir que porque te caíste una vez Dios canceló tu destino. El mismo Dios que te confronta, también te restaura. El mismo Dios que te corrige, también te levanta. El mismo Dios que te mostró la grieta, también te quiere sanar. Y déjame decir esto con claridad. Salir del miedo no es convertirte en una piedra. No es dejar de sentir.
no es fingir que todo está bien. Salir del miedo es aprender a llevar el corazón tembloroso a los pies de Cristo una y otra vez. Es negarte a obedecer al pánico. Es decidir que el miedo podrá tocarte pero no gobernarte. Es orar cuando quisieras esconderte. Es adorar cuando quisieras encerrarte. Es dar el paso aunque la voz te tiemble. Es abrir la Biblia cuando tu mente quiere correr. Es decir, Señor, no tengo todo resuelto, pero no me voy de tu presencia. Porque la fuerza de Dios rara vez se manifiesta como nosotros la imaginamos. Nosotros querríamos sentirnos gigantes. Dios a veces nos hace avanzar con rodillas temblorosas para que nadie dude que fue Él. Nosotros querríamos una seguridad emocional perfecta. Dios a veces nos sostiene en medio de la fragilidad para que el mérito no se lo lleve la carne. Nosotros querríamos volar. Dios muchas veces nos enseña a caminar paso a paso, pero cada paso sostenido por Él tiene más poder que 1000 carreras nacidas del ego. Y si hoy te preguntás, ¿cómo salgo del miedo concretamente? Déjame hablarte pastoralmente. Empieza por nombrarlo delante de Dios. No lo maquilles. No digas solo estoy raro, di la verdad. Tengo miedo de perder. Tengo miedo de enfermarme. Tengo miedo de quedarme solo. Tengo miedo por mi hijo. Tengo miedo de no poder. Dios no se escandaliza por tu sinceridad. Al contrario, ahí empieza la sanidad. Luego, confronta ese miedo con la palabra. No con frases de autoayuda, sino con verdad revelada. No temas, porque yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino acomodado. Jehová es mi luz y mi salvación. Necesitas reemplazar el discurso del miedo por el discurso del cielo. Tu alma no puede vivir solo de impresiones, necesita verdad. Después, haz memoria de las fidelidades anteriores. No subestimes el poder de recordar. Haz una lista si hace falta. Escribe dónde Dios te sostuvo. Escribe cómo proveyó. Escribe de qué te sacó. Hay batallas presentes que se vencen recordando rescates pasados. Busca compañía espiritual correcta. El miedo ama el aislamiento. Cuando te encierras demasiado, el miedo hace eco. Por eso necesitas voces de fe, pastores, amigos maduros, hermanos que sepan orar contigo, no gente que te alimente la paranoia. Hay conversaciones que aumentan el temor y hay otras que vuelven a encender la confianza. Sé sabio con quien te rodeas cuando estás débil. Descansa cuando haga falta, no todo es demonio, a veces estás roto porque llevas demasiado sin parar. Elías comió y durmió antes de volver a oír instrucciones. No te sientas culpable por necesitar reposo, hay cansancios que vuelven exagerado todo. Descansar también puede ser obediencia. Y finalmente, da el paso que el miedo te quiere impedir. No esperes sentirte invencible para obedecer. Obedece y la fuerza irá apareciendo en el camino. Los sacerdotes pusieron el pie en el Jordán antes de ver el río abrirse. David corrió antes de ver caer a Goliat. Josué caminó alrededor de los muros antes de verlos derrumbarse. El miedo quiere que esperes certezas absolutas. La fe te enseña a caminar sostenido por la palabra de Dios. Yo siento en mi espíritu que hay gente que lleva demasiado tiempo sobreviviendo. Y Dios no solo quiere que sobrevivas, quiere que vuelvas a respirar con esperanza. Quiere devolverte la voz, quiere devolverte el sueño santo, quiere devolverte la alegría de levantarte sin esa opresión en el pecho, quiere devolverte la capacidad de planear sin angustia, quiere devolverte el impulso de creer que sí, todavía puede hacer algo glorioso con tu vida. No importa si te acostumbraste a funcionar con miedo, no importa si ya te habías resignado, no importa si pensabas que esa opresión era parte de tu carácter, el Señor te dice hoy, eso no vino de mí. Y si no vino de Él, no tienes por qué pactar con eso. Hoy puedes romper ese acuerdo interno. Hoy puedes decir, hasta aquí. Hoy puedes decidir que ya no vas a seguir llamando prudencia a lo que en realidad es miedo. Ya no vas a seguir llamando realismo a lo que en realidad es incredulidad herida. Ya no vas a seguir justificando una jaula que Cristo no te pidió habitar. Porque Cristo no murió para que vivas prisionero del temor. Cristo murió y resucitó para darte vida, identidad, acceso al Padre, paz, Espíritu Santo y una fuerza que el mundo no entiende. No estoy diciendo que no volverás a sentir miedo nunca más. Estoy diciendo que el miedo ya no tiene derecho legal a gobernarte.
no después de la cruz, no después de la sangre, no después del Espíritu Santo, no después de la tumba vacía. Quizá hoy no estás al borde de un gigante visible, quizá tu gigante es interno, quizá no tiene nombre público, quizá nadie sabe la guerra que te hace, pero Dios sí sabe, y Dios no minimiza tu batalla. Dios no te dice, eso no es nada, no. Te dice, yo estoy contigo en eso, y si Él está contigo, entonces el miedo no tendrá la última palabra. Tal vez ahora mismo estés oyendo esto de madrugada, tal vez todos duermen y tú no puedes apagar la mente, tal vez estás en un hospital, tal vez estás en tu auto llorando a escondidas, tal vez te cansaste de actuar fuerte delante de todos. Pues escucha esto como si el cielo se inclinara a tu oído. No estás solo, no estás abandonado, no estás olvidado, no estás acabado, no estás desechado, no eres una causa perdida, no eres un caso tardío. Dios todavía sabe tocar huesos cansados y ponerles vida otra vez. Dios todavía sabe entrar en cuevas y sacar profetas. Dios todavía sabe poner un cántico nuevo en labios que anoche solo tenían lágrimas. Y ahora quiero decirte algo que debes grabar en el alma. A veces Dios no te saca inmediatamente de la batalla, te da fuerzas dentro de la batalla, y eso también es milagro. A veces no quita la tormenta en el segundo que pediste, pero te enseña a atravesarla sin hundirte. A veces no tumba el gigante antes del valle, pero te lleva al valle con una fe nueva. A veces no evita el horno, pero se mete contigo en el horno. Y al final, el testimonio no es solo que la prueba existió, sino que no te consumió. Así que hoy deja de medir tu vida solamente por lo que ya cambió afuera. Pregúntate también qué empezó a hacer Dios dentro. ¿No será que ya te está fortaleciendo? ¿No será que ya te está dando una paz que antes no tenías? ¿No será que aunque sigues en la batalla ya no estás reaccionando igual? ¿No será que algo del cielo ya está entrando en tu interior? Porque cuando Dios empieza a fortalecer un alma, a veces el proceso es silencioso pero real. Y de pronto, un día te escuchas hablando distinto, orando distinto, pensando distinto, reaccionando distinto, y entiendes, Dios ya estaba obrando. Yo quiero profetizar sobre ti, con reverencia, con humildad y con fe, que este no será el capítulo donde el miedo te defina. Este será el capítulo donde Dios te fortalece. Este no será el capítulo donde te rompes sin remedio. Este será el capítulo donde descubres de qué tamaño es la mano que te sostiene. Este no será el capítulo donde el enemigo cierre tu historia. Este será el capítulo donde el cielo vuelva a escribir sobre tu alma. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo. Y si has vivido con miedo por meses, por años, si el pánico te visitó en secretos que nadie conoce, si la ansiedad te drenó, si perdiste sueños, si te sentiste al borde, hoy yo quiero invitarte a una rendición santa. No la rendición del derrotado, sino la del hijo que se deja sostener por su padre. Ríndete a la presencia de Dios, ríndete a su verdad, ríndete a su cuidado, ríndete a su voz y deja de rendirte al miedo. Dile hoy al Señor, no voy a seguir obedeciendo a ese gigante interior, no voy a seguir llamando dueño a lo que tú no sembraste, no voy a seguir escondiéndome cuando tú me estás llamando a caminar. Y si no puedes decirlo con fuerza, dilo llorando. Y si no puedes decirlo largo, dilo corto, pero dilo. Porque la fe no siempre habla bonito. A veces la fe simplemente dice, Señor, ayúdame, y eso basta para que el cielo se mueva. Antes de terminar, déjame hablarle al que se siente demasiado cansado para creer, al que dice, yo quisiera tener esa fe, pero ya no me sale. No te culpes por estar cansado. Solo no te vayas de su presencia. Quédate aunque sea en silencio. Quédate aunque solo puedas llorar. Quédate aunque no tengas palabras. Quédate ahí. Porque aun cuando tú no sabes orar como conviene, el Espíritu te ayuda. Y el Padre sabe leer lágrimas. El Padre sabe traducir suspiros. El Padre sabe sostener al que solo alcanza a decir, no puedo más. Y quizá ahí está el secreto. Tal vez Dios no te está pidiendo que finja fuerza, tal vez te está invitando a recibirla. Porque una cosa es fabricar valentía y otra muy distinta es recibir coraje del cielo. Y hoy eso es exactamente lo que el Señor quiere darte, fuerza para salir del miedo. No mañana, hoy. No cuando todo esté resuelto, hoy. No cuando desaparezcan todas las preguntas, hoy. Porque la fuerza de Dios no espera tu perfección. Desciende sobre tu necesidad. Voy cerrando, pero escucha esto con el alma abierta.
El miedo te promete protección, pero te encierra. Dios te pide confianza, pero te libera. El miedo te ofrece control, pero te asfixia. Dios te ofrece presencia, y su presencia te ensancha por dentro. El miedo te dice que te escondas para no sufrir. Dios te dice que camines con Él y descubras que no hay lugar más seguro que su voluntad. El miedo te achica al mundo. Dios te vuelve a mostrar horizonte. Así que hoy levanta la cabeza, no porque todo esté fácil, sino porque Dios sigue en el trono. Levanta la cabeza, no porque nunca más vayas a llorar, sino porque tus lágrimas no son la última palabra. Levanta la cabeza, no porque seas fuerte por ti mismo, sino porque Jehová es la fortaleza de tu vida. Levanta la cabeza, no porque el gigante desapareció solo, sino porque el Dios de David sigue siendo Dios. Levanta la cabeza, no porque ya no habrá noches, sino porque aún en la noche Él sigue siendo luz. Y si esta palabra fue para ti, abrázala, repítela, ora con ella, camina con ella, predícatela en voz alta si hace falta. Cuando el miedo venga a tocar tu puerta esta noche, dile: no me gobiernas, mi Dios está conmigo, mi Dios me fuerza, mi Dios me ayuda, mi Dios me sustenta, mi Dios no me dio espíritu de cobardía. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Señor Jesús, hoy pongo delante de ti a cada persona que está peleando por dentro, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada madre, a cada padre, a cada siervo tuyo que llegó cansado, asustado, drenado, con la mente acelerada y el corazón oprimido. Hoy te pido que soples paz donde hay tormenta, que soples fuerza donde hay agotamiento, que soples claridad donde hay confusión, que soples valentía donde se instaló la cobardía. Rompe cadenas de temor, deshace argumentos de derrota, sana memorias heridas, restaura el sueño, fortalece la fe, devuelve el gozo y hazles sentir de una manera profunda y real que tú estás con ellos. Que hoy puedan levantarse de esa cueva, de ese valle, de esa noche, sabiendo que no están solos. En tu nombre, Señor. Amén. Y yo declaro en fe sobre tu vida que hoy Dios te da fuerzas para salir del miedo. No te vas a quedar ahí, no te vas a hundir ahí, no te vas a definir por eso. Vas a salir, vas a avanzar, vas a volver a creer, vas a volver a soñar, vas a volver a respirar en paz. Porque el Dios que te llamó sigue contigo. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que hoy necesite fuerza, suscríbete y ayúdame a que esta palabra llegue más lejos. Pero sobre todo, no te vayas sin hacer algo con ella. Apaga el ruido, busca al Señor y dile: aquí estoy. Dame fuerzas para salir del miedo y verás que Él, que no miente, empezará a sostenerte desde hoy.